Cordial saludo a todos los... Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Estamos en la parte del Catecismo referente a los sacramentos, al sacramento de la penitencia en concreto, y todavía sin haber entrado propiamente a explicar las partes del sacramento de la penitencia, el Catecismo nos habla de las diversas formas de ejercer o de vivir la penitencia en la vida cristiana. Antes de explicar lo que es el sacramento de la penitencia, se nos habla de la virtud de la penitencia, del ejercicio de la penitencia. Y nos faltan todavía dos puntos, el 1438 y 1439, en los que se explicitan las diversas formas de vivir la penitencia. Dice el primero de los puntos, el 1438. Los tiempos y los días de penitencia a lo largo del año litúrgico, el tiempo de Cuaresma, cada viernes en memoria de la muerte del Señor, son momentos fuertes de la práctica penitencial de la Iglesia. Estos tiempos son particularmente apropiados para los ejercicios espirituales, las liturgias penitenciales, las peregrinaciones como signo de penitencia, las privaciones voluntarias como el ayuno y la limosna, la comunicación cristiana de bienes, obras caritativas y misioneras. Bueno, aquí se nos habla, por lo tanto, de tiempos fuertes de penitencia. Tiempos fuertes de penitencia especiales, como puede ser el viernes, los viernes, en memoria de la pasión de Cristo, como puede ser especialmente la Cuaresma, tiempos fuertes de penitencia. Una pregunta es, ¿por qué destinar, por qué reservar unos tiempos especiales? ¿Es que acaso todo momento no es momento de penitencia? ¿Por qué hay que dedicar unos tiempos especiales? Tenemos una sociedad en la que con cierta hipocresía y cierta superficialidad se dice el día de no sé qué, el día de la familia, el día de no sé qué, y luego con una finalidad bastante comercial, por cierto, que casi es el día de los enamorados, el día de no sé qué, pues si todos son excusas para gastar más dinero. Son montajes que nos hacemos, ¿no? El día de los enamorados, ¿qué pasa? Que el resto de los días del año los enamorados no... Bueno, tenemos una especie de sospecha de que ese insistir en días determinados pues no deja de ser tener un motivo meramente consumista, y que todo eso forma parte de una vivencia poco profunda de la existencia. Esa sospecha la tenemos, ¿no? Bueno, y no vamos a decir y no vamos a negar que algo de verdad hay en esa sospecha. Algo de verdad hay. Bien, pero al mismo tiempo tenemos que reconocer que el hombre necesita también de una ordenación de la realidad de una manera estructurada que le ayude también a profundizar en un aspecto y en otro de su vida. Cuando se habla de un tiempo especial de penitencia, no quiere decir que el otro tiempo no sea de penitencia. No quiere decir eso. Yo recuerdo de mi vida de seminarista, recuerdo la sorpresa que me llevé cuando estábamos en el seminario de Toledo, no recuerdo qué año sería, pero bueno, pues viviendo una Cuaresma con intensidad. Se acercaba la Pascua y recuerdo que nuestro director espiritual nos insistió en el último momento de la Cuaresma, pues que no pensásemos que ahora, como llegaba ya la Pascua, pues entonces todo lo que se había, todos los logros de penitencia que el Señor nos podía haber concedido, pues vivir ese vencer el hombre viejo, pues ahora, pues como llegaba la Pascua, pues a bajar la guardia y a olvidarse de todo ese vencimiento interior y a entregarse sencillamente a la satisfacción de nuestros gustos, ¿no? Porque es la Pascua, la resurrección de Jesús, y entonces vamos a celebrarla dándonos un gusto en aquello que nuestras apetencias nos puedan. Y recuerdo que él más o menos nos daba la siguiente explicación, la explicación de que
Una cosa es hacer determinadas obras, un ejercicio positivo, ¿no? de obras de penitencia, de sacrificios concretos, ¿no? Y otra cosa es ser sacrificado, es ser penitente como tono de vida. Como tono de vida. Entonces, verdaderamente el objetivo de la vida cristiana no es hacer sacrificios determinados, sino ser sacrificados. No es hacer penitencia, sino tener un tono penitente, un estilo de vida penitente. No es hacer obras de humillación, sino ser humildes. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que difícilmente podremos llegar a ser austeros sin ejercer también el desprendimiento de obras concretas. Difícilmente llegaremos a ser sacrificados como estilo de vida si no hacemos sacrificios concretos. Difícilmente tenemos un tono penitente en nuestra vida si no hacemos penitencias concretas, etcétera, etcétera, etcétera. El objetivo de nuestra vida cristiana es un estado de vida, un estilo de vida, ¿no? Al cual no se llega si no es mediante un ejercicio concreto de obras, ¿no? Entonces recuerdo que en el seminario nos decían pues que lo lógico es que, por ejemplo, en Pascua de Resurrección, pues alguien viva con un estilo de vida sacrificada, estilo de vida que haya podido alcanzar gracias a que los sacrificios que haya podido hacer durante la Cuaresma le hayan connaturalizado, se haya como casi haya hecho suyo una forma austera, una forma ya no en Pascua Resurrección ya no es que no viva una vida penitente, no, es que gracias a las obras de penitencia que hizo durante el tiempo de Cuaresma ha adquirido un tono de vida penitente, austero. O sea que dicho esto uno puede explicar, puede responder a la pregunta: ¿por qué existen tiempos especiales de penitencia? ¿Es que en los demás tiempos no hay que ser penitente? Pues no, pues evidentemente no es por eso. Existen esos tiempos especiales de penitencia porque el hombre necesita un recordatorio de que, en primer lugar, para adquirir un tono de virtud, tiene que ejercitar obras y actos concretos. Nadie puede llegar a ser sacrificado si no hace sacrificios. Y nadie puede llegar a ser austero si no hace también obras concretas de desprendimiento y se ejercita en ellas. O sea, es decir, nadie puede llegar a adquirir un estado de virtud sin haber tenido también un ejercicio de unas prácticas concretas que le permiten alcanzar ese estado. Bueno, pues por eso, en ese sentido, la Iglesia, que es muy sabia, que es madre, también nos subraya y nos recuerda la importancia de esos tiempos concretos de penitencia en los que se nos está recordando: oye, si no te ejercitas en obras concretas, difícilmente vas a adquirir ese estado de virtud. Y especialmente hay dos momentos, ¿no? Aquí se nos habla del viernes, los viernes, y el tiempo de Cuaresma. El Catecismo cita dos textos, uno es de la Sacrosanctum Concilium, que es la constitución del Concilio Vaticano II sobre la Sagrada Liturgia. Cita dos puntos, el 109 y el 110. El 109 dice sobre la Cuaresma: puesto que el tiempo cuaresmal prepara a los fieles, entregados más intensamente a oír la palabra de Dios y a la oración, para que celebran el misterio pascual, sobre todo mediante el recuerdo, la preparación del bautismo y mediante la penitencia, de ese particular relieve en la liturgia y en la catequesis al doble carácter de dicho tiempo. Por consiguiente, úsense con mayor abundancia los elementos bautismales propios de la liturgia cuaresmal y, según las circunstancias, restáurense ciertos elementos de la tradición anterior. Dígase lo mismo de los elementos penitenciales, y en cuanto a la catequesis, incúlquese a los fieles, junto con las consecuencias sociales del pecado, la naturaleza propia de la penitencia, que lo detesta en cuanto
es ofensa de Dios. No se olvide tampoco la participación de la Iglesia en la acción penitencial y encarézcase la oración por los pecadores. O sea que insiste el Concilio Vaticano II en el redescubrimiento de la Cuaresma como la vivía la primitiva comunidad cristiana, que vivía en su seno, tenía una auténtica comunidad de penitencia, una comunidad que hacía penitencia, se preparaba, ¿no?, al bautismo con un entono penitencial. Y prosigue ese texto que está citando el Catecismo, hablando de que la penitencia es individual y es social también. Esto es importante decirlo, porque como tantas veces yo aquí he insistido en este programa, hoy en día tenemos una individualitis, o como queramos llamarlo, tremenda, tremenda. Digo individualitis en el sentido de que aquí cada uno entiende únicamente las cosas en la medida en que salen de mí, en la medida en que yo tengo esa iniciativa, tengo ese impulso. Si uno se justifica las cuestiones, las iniciativas espirituales, en la medida en que han brotado de mí, como si fuesen un impulso de sinceridad y tal, ¿no? Pero es que esa individualitis, ese individualismo tan profundo, ¿no?, desconoce o ignora o pretende ignorar que el Señor nos ha llamado en el seno de un pueblo, en el seno de una familia, en el seno de una iglesia. Entonces tenemos que purificarnos mucho de ese sentido tan individualista, ¿no? Por eso añade lo siguiente, el Concilio Vaticano II. La penitencia del tiempo cuaresmal no debe de ser sólo interna e individual, sino también externa y social. Foméntese la práctica penitencial de acuerdo con las posibilidades de nuestro tiempo y de los diversos países y condiciones de los fieles, y recomiéndese por parte de las autoridades que se hablan en el artículo anterior, etc. Sin embargo, téngase como sagrado el ayuno pascual. Ha de celebrarse en todas partes el viernes de la Pasión y Muerte del Señor, y aún extenderse, según las circunstancias, al Sábado Santo, para que de este modo se llegue al gozo del Domingo de la Resurrección con ánimo elevado y entusiasta. Aquí se habla, por lo tanto, del sagrado ayuno pascual y de la importancia de la práctica penitencial con este sentido comunitario y social, no únicamente individual. Bueno, pues ¿por qué hay que subrayar tanto esto? ¿Por qué yo, ya veis que pongo el acento? Y pues pongo el acento porque es muy frecuente la incomprensión del sentido comunitario, ¿no? Es muy frecuente que uno diga, bueno, pues ¿por qué, por el hecho de que hoy sea viernes o hoy sea tal, qué sentido tiene que yo hoy haga esta penitencia? ¿Por qué no la hago en otro momento en el que yo me sienta más inspirado y tenga más sentido para mí, etcétera, etcétera, ¿no? Y cuando se hacen ese tipo de planteamientos, nos olvidamos también de que la penitencia, el sentido comunitario nos ayuda a que la penitencia sea verdadera. El sentido comunitario te ayuda a que la penitencia no sea un buscarte a ti mismo, ser yo el que me lo guiso, yo me lo como, yo me lo sirvo a mi medida, ¿no? Es que cuando una penitencia se hace únicamente, pues como un traje a medida, eso más que penitencia es un buscarte a ti mismo. El sentido comunitario ayuda mucho a que la penitencia sea penitencia. Porque cuando uno vive un sentido comunitario, para empezar, comienza por ser humilde, comienza por integrarse comienza porque su voluntad no sea la última la que decide. Y eso es importante en un sentido penitencial. Fijaros bien, a veces ridiculizamos, ¿no?, que si el ayuno, la abstinencia, pues si es que es una cosa mínima, si es que eso sí, de acuerdo, si es que es verdad. Es verdad que tal y como hoy en día a lo que ha quedado reducida la penitencia comunitaria es a un signo mínimo, pero mínimo. Es verdad que la Iglesia dice que a partir de ahí, ¿no? Bien, pero es un sentido mínimo. Ahora, fijaros, el hecho de que exista un signo comunitario, por el hecho de que sea mínimo, ojo, no lo despreciemos, porque yo creo que puede tener más valor ante Dios un signo de penitencia, aunque materialmente hablando sea poca, pero que alguien la viva con un sentido
comunitario que dice, bueno, yo no lo decido, yo no soy el que lo he inventado, yo humildemente me integro, me sumo en comunión, ¿no? Humildemente. Que no otro que diga, no, yo voy a hacer más penitencia, pero por mi cuenta. Yo voy a hacer mucho más penitencia, que esto es una tontería, pero lo voy a hacer, pero con un sentido que yo mismo le busco, y busco mis momentos, y busco mi tal. Sí, pero tú harás más penitencia, ¿sabes? Pero eres tú. Eres tú el centro, eres tú el protagonista, eres tú y eres tú. ¿Mm? Y eres tú. Creo que ya os he contado en alguna cosa en este programa, pero bueno, lo relato también, aquel famoso episodio en el que pues el Papa le había pedido a Pascal, era el momento en el que la Iglesia estaba extendida la herejía jansenista, una herejía de mucho rigor, ¿no? Un rigor tremendo, un rigor penitencial, y entonces se estaba investigando esa herejía, y en Port-Royal, ¿no? Pues allí en Francia tenían un poco como el cuartel general, ¿eh? Y entonces el Papa le pide a Pascal que fuese allí a investigar, que le hiciese un informe, ¿no?, sobre lo que ocurría en Port-Royal, porque se hablaba mucho de que era un lugar en el que pues que existía una vivencia del cristianismo muy, muy intensa y muy, claro, es que todas las herejías tienen también cosas, no todo es negativo en las herejías, ¿no? Y entonces fue Pascal y estuvo allí viviendo unos días, y cuando regresa le da al Papa una especie de pequeño informe, le dice, Santidad, son estos hombres, estos jansenistas, ¿no?, le dice, son puros como ángeles, son pobres como mendigos, pero son soberbios como demonios. Le dice él, son soberbios como demonios. Sí, son pobres como mendigos, si no comen nada, si duermen en el suelo, si no sé qué. Si son puros como ángeles. Bueno, si mire usted, están con la mirada clavada en el suelo, no miran a una mujer ni a kilómetro y medio de distancia. Sí, pero son soberbios como demonios. Tiene que ser ellos, yo siempre distinto, yo siempre las cosas tengo que hacerlas, nosotros somos los puros, somos los buenos, nosotros tenemos que hacer las cosas de una manera distinta y no integrándonos en la Iglesia, no siendo obedientes al obispo, nosotros no pasamos por donde pasa la tropa, por donde pasan los demás, no, nosotros siempre distintos, y aparte que para eso somos los buenos, ¿no? O sea, es decir, que es que a veces la penitencia que más vale es la que te hace sentirte humilde y puesto en la fila. Posiblemente, no sé si nos damos cuenta, de que una de los signos penitenciales mayores que hizo Jesucristo fue el ponerse en una fila mezclado entre los penitentes allí en el río Jordán. Jesús se puso en una fila y estaba mezclado entre todos los pecadores que iban allí a donde Juan Bautista a pedir perdón, y delante suyo tendría pues un avaro que tenía que pedir perdón por todo su avaricia, y detrás de él tendría un adúltero, y estaba rodeado, y Jesús se puso en la misma fila. No dijo él, yo para mí fila aparte, yo aparte, sino que Jesús nos enseñó a que la verdadera penitencia es, en primer lugar, aquella que pasa por la desaparición de nuestro ego, aquella que pasa por el sentido comunitario, el que uno no caiga en esa tentación siempre de especialitis, yo siempre tengo que ser especial, yo siempre, a mí me tienen que dar de comer aparte, sino que yo me sumo y me someto en todo al sentido comunitario. Por eso es importante que la penitencia tenga un sentido comunitario, y por eso es importante vivir no tanto ya meramente cuánta penitencia hago, ¿no?, sino entender que aunque comunitariamente hablando pues es poca la penitencia que la Iglesia nos pide, sin embargo tiene un gran valor por el hecho de que sea un gesto comunitario, un gesto de obediencia, un gesto de integración, y Jesús estaba metido en esa especie de familia penitencial que era el pueblo de Israel, que se acercaba allí ante Juan Bautista para hacer un signo de penitencia. Este es el sentido comunitario de la penitencia que tenemos que subrayar tanto. Y me despido con la bendición de Dios Todopoderoso,
Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.